Nunca pensé que esa figura, la de mi madre, era aterrarme de esa manera. Pero si lo hizo cuando estaba viva, ahora me llenaba de un miedo indescriptible. Voy a contarles un poco más de mi historia personal para que tengan más contexto. Y es que mi familia no era tradicional. No lo fue en ningún momento. Recuerdo momentos felices cuando yo era muy niña. Momentos que supongo son normales en cualquier otra familia. Pero para mí esas tardes cuando mis padres no se gritaban, eran momentos memorables que atesoraba. A pesar de lo mal que nos iba, cuando yo tenía 6 años nació mi hermanita, Rebeca, a quien poco a poco empecé a cuidar yo y así, a los 9 años, ya era yo una adulta pequeña que se hacía cargo de su hermana menor casi todos los días. En ese tiempo, mi papá murió, en casa, mientras mi hermana y yo veíamos televisión en el cuarto contiguo. Mi madre, para variar, estaba fuera. Dijo que iba con sus amigas. Fue Rebeca la que descubrió el cuerpo. Luego lo vi yo. Llamamos a emergencias y mi mamá llegó a la casa cuando ya estaba llena de policías. Ahí fue cuando la perdimos, creo. Cuando empezó a tomar todo el tiempo y cuando yo tenía que darme tiempo para llevar a mi hermana al preescolar y pedirle a una vecina que pasara por ella y la cuidara en lo que yo iba por ella, de camino a la escuela. La vecina me ayudaba porque sabía las condiciones en que vivíamos, porque conocía a mi mamá, porque me vio las marcas de golpes que llegó a dejarnos. Y es que a veces mi mamá nos despertaba en la noche para golpearnos, como enloquecida, culpándonos a nosotras dos de la muerte de mi padre. Por eso, creo, no logré sentir tristeza cuando ella bebió hasta matarse. Y uno de los días más felices de mi vida ocurrió unas semanas después de su muerte, cuando nos avisaban que a partir de entonces viviríamos con la tía Geo, una de mis personas favoritas. Viviríamos con ella y con su esposo, el tío Agustín, quienes nos recibieron con los brazos y los corazones abiertos. Ellos nunca tuvieron hijos y se comprometieron a darnos a nosotros la familia que, creo, cualquier niño o niña se merece. Aún con sus trabajos que absorbían sus tiempos, se daban momentos para educarnos como nunca antes alguien lo había hecho. Yo era muy feliz. Sin embargo, por esos días, Rebeca comenzó a portarse extraña. Era cada vez más callada y retraída y parecía extrañar nuestra vida anterior, por más triste que esto hubiera sido. Era como si algo no la dejara abandonar nuestra otra casa, nuestra otra vida, y ahora estuviera aquí pero de forma incompleta, viviendo a medias esta vida mejor. La primera vez que estuve muy preocupada fue cuando le dieron a Rebeca su primer celular. Ni siquiera sabía escribir todavía, pero le enseñamos a enviar mensajes de audio para que pudiera siempre estar en contacto con nosotros de ser necesario. A ella la cuidaba casi siempre Lourdes, una vecina de unos 15 años que siempre le había ayudado a mis tíos. Y entonces ocurrió. Un día que parecía normal mientras yo estaba en la escuela, me llegó ese primer mensaje desde el teléfono de mi hermana. Mi mamá volvió, decía el audio. Por alguna razón me causó escalofríos. Es decir, era un mensaje raro que asustaría a cualquiera, pero a mí me llenó de miedo, como si realmente mi mamá hubiera vuelto. Le contesté a Rebeca también con un audio que a qué se refería, que dónde estaba Lourdes y que yo ya en un rato iba para allá. Mi mamá volvió. Decía en otro audio
que hubiera pensado que era el mismo de no ser por una pequeña diferencia. En el fondo, a lo lejos de la voz de mi hermana, se escuchaba otra voz, la de mi madre. Le mandé un mensaje a mi tía. Le pregunté si había alguien en casa porque mi hermana me había enviado un mensaje raro y no me contestó. Le envié un mensaje a mi tío y me dijo que seguramente a esa hora estaban mi mamá y Lourdes en la casa con ella. ¿Mi mamá?, le pregunté. Mi tío, muy apenado, se corrigió. Mi tía y Lourdes. Cuando por fin salí de la escuela, corrí para llegar a la casa, y es que sentía algo extraño, algo que no me dejaba respirar. Cuando llegué, me encontré a mi tía y a Lourdes en la parte de enfrente del enorme jardín. Estaban trasplantando unos rosales. Les pregunté por Rebeca y me dijeron que estaba jugando en la parte de atrás. Y corrí para allá. Y me encontré a mi hermana cerca de una cueva oscura formada por una enredadera de bugambilias. Supongo que detrás de esa oscuridad solo estaba la barda que daba a la otra casa, a la de atrás, pero parecía una entrada a la noche. Le pregunté a Rebeca que qué hacía, y me dijo que estaba platicando con mi mamá, pero que no quería irse con ella. ¿Quiere que te vayas con ella?, le pregunté. Sí, que me meta ahí, pero no quiero porque me pican las espinas. Le pedí que se fuera a la parte de enfrente con mi tía. Yo no pude dejar de observar hacia esa oscuridad que se formaba en la bugambilia. Sabía que no había nada ahí. Mi lógica aún a esa edad me decía que no. Pero mi imaginación me hacía ver ahí dentro la silueta de mi madre. Y más que nunca, me aterró. Esas pláticas se comenzaron a volver comunes. No solo conmigo, también con Lourdes, a quien ya le aterraba cuidar a mi hermana porque ella siempre decía que su mamá estaba en el patio, que quería entrar, que la dejara o que fueran afuera a jugar con ella. Y mi hermanita sí era pequeña, pero no tanto como para inventar este tipo de fantasías. Pero a pesar de todo, Lourdes nos dijo que sería mejor no decirle a mis tíos que seguramente era una etapa y se le iba a pasar y que no había por qué preocuparlos. Hasta que una tarde que llegué, Lourdes me esperaba aterrada, abrazando a Rebeca. ¿Tienes una foto de tu mamá?, me preguntó. En sus ojos podía notar que había estado llorando. Rebeca también. Sí, le respondí. Busqué una foto y se la mostré. Ella la vio sin inmutarse, como si ya esperara esa respuesta. No me dijo nada más. Me pidió que cuidara a mi hermana y esperó a que llegara mi tía. Entonces las escuché platicar. Lourdes le dijo que había visto a una mujer asomarse por la ventana en el patio y que por la foto ella creía que era mi mamá. Yo creo que la pobre muchacha no estaba segura de que mi madre hubiera fallecido, que lo preguntó esperando que mi tía le confesara que no era así, que solo nos había abandonado. Pero mi tía se lo confirmó. Había muerto. Todos vimos cómo la enterraron. A pesar de todo y a pesar del miedo, Lourdes nos siguió cuidando. Mi tía la convenció de lo absurdo que era creer en fantasmas. Mi pobre tía. Y lo que siguió fueron unas semanas de extraña calma. De pronto parecía que íbamos a tener, por fin, una vida normal. Hasta que llegó esa madrugada. Esa en la cual mi hermana me despertó. Regresó mi mamá. Me dijo antes de que yo terminara de abrir los ojos. Claro que no, Rebeca, vete a dormir. Está en el patio, me contestó. Quiere que vaya con ella. Le repetí que se fuera a dormir y me asomé junto a ella hacia el patio intentando ocultar el terror que me daba. Y le señalé que no había nadie. Tranquila, es un sueño, le dije. Por favor, duérmete.
La vi acostarse y yo intenté dormir, pero no podía. Cerré los ojos. Escuché de nuevo los pasitos de mi hermana acercarse. Parecía caminar de puntitas como queriendo no despertar a nadie. Me tocó el hombro. Sin abrir los ojos, le pregunté qué pasaba esta vez. Mi mamá se metió a la casa. Abrí los ojos y la vi llorando, muerta de miedo como no lo había estado antes, en ese periodo en el que parecía preferir olvidar que mi mamá era una persona cruel. No te preocupes, estás soñando. En cuanto le dije eso, se escuchó que alguien corría por el pasillo haciendo un ruido horrible como un chillido burlón. Corrí a cerrar la puerta justo antes de que los pasos llegaran a nosotros y abracé a mi hermana. Gritamos. Escuché más pasos afuera y luego la voz de mi tío diciendo groserías. Y luego la puerta trasera azotarse. Mi tía entró rápido al cuarto. Nos abrazó. Nos dijo que se había metido alguien a la casa y teníamos que estar calladas. Por la ventana pude ver a mi tío con un bat por el jardín. Llegó hasta ese arco de oscuridad que se hacía en la bugambilia. Dentro, la oscuridad era más absoluta. Se asomó. Se acercó lo más que pudo, pero no había nada. Y entonces regresó a nosotros. Llamó a la policía. Todos habíamos escuchado a alguien, pero la única que parecía saber quién había sido quien entró era mi hermana. Mi tía, por otro lado, nunca lo mencionó, pero sí la noté sumamente asustada, como si supiera que algo muy extraño había ocurrido esa noche. No le dijo a mi tío, pero las semanas siguientes estuvo yendo un sacerdote a rezar por toda la casa, y rezaba especialmente en esa esquina oscura del patio, frente a la enredadera. No volvieron a asustarnos. Mi hermana pronto, gracias a Dios, empezó a olvidar a mi mamá. Yo no puedo. No les puedo decir que me hubiera gustado tener una vida diferente. Mi tía ha sido la mejor madre que el universo me pudo regalar. Hace mucho que le decimos mamá. Solo les quiero pedir que agradezcan por las madres que les ha tocado, que les aman, sean las naturales o no, sean sus tías o sus abuelas. Yo agradezco. Yo lo hago todos los días y todos intento olvidar los recuerdos que me quedan de la otra. Gracias por escuchar mi historia.